En esta clase hablaremos de la motilidad del intestino delgado y grueso. Describiremos las funciones y características de la motilidad del intestino. La motilidad del intestino delgado permite mezclar los alimentos ingeridos con secreciones digestivas y enzimas, hacer que todo el contenido intestinal circule para facilitar el contacto con la mucosa intestinal y propulsar el contenido en sentido aboral. El patrón de movimiento varía si uno está en ayunas o se ha comido. Al igual que en casi todos los segmentos del tracto gastrointestinal, el intestino delgado tiene dos capas de células musculares lisas. Una capa externa longitudinal y la capa interna circular. Esta última es más gruesa en el intestino proximal y su grosor disminuye a medida que se avanza aboralmente. En este segmento también hay rica inervación por el sistema nervioso autónomo en sus tres divisiones, parasimpático, simpático y entérico, cuyos elementos neurales tienden a concentrarse en varios plexos, especialmente el plexo submucoso y el plexo mientérico, que ya hemos mencionado en muchas clases. Las células intersticiales de Cajal, que recordarán son responsables del complejo motor migratorio, también son abundantes y están adyacentes a los nervios entéricos y las capas musculares del intestino. Al menos dos clases principales de células de Cajal han sido identificadas: las responsables de generar las ondas lentas y las involucradas en la mediación de la entrada neuronal a las células musculares. La inervación extrínseca es suministrada por el nervio vago y por las fibras nerviosas de los ganglios celíaco y mesentérico superior. Las presiones dentro de la luz del intestino delgado son iguales a la de la presión intraabdominal, pero cuando la musculatura se contrae, la luz se ocluye parcial o totalmente y la presión aumenta. Las mayorías de las contracciones ocurren en segmentos cortos de 1 a 4 centímetros de intestino. Las contracciones generan ondas de presión que pueden ser registradas como picos simétricos y uniformes en el intestino proximal. Estas contracciones ocurren a intervalos de 5 a 10 segundos. El efecto de las contracciones en el contenido intestinal depende del estado de la musculatura arriba y abajo del punto de contracción. Si una contracción no está coordinada con los segmentos cercanos, el contenido intestinal avanza y retrocede, como en el estómago. ¿Recuerdan la retropulsión? Este tipo de contracciones no coordinadas causan el batido del contenido, lo cual sirve para hacer mezclar y circular el quimo. Este tipo de contracciones, como ya hemos quizás mencionado antes, son conocidas con el nombre de segmentación. Cuando las contracciones se coordinan entre los segmentos proximales y distales, se produce la propulsión del contenido. En este caso ocurre una contracción en el segmento proximal del intestino que se acompaña de la relajación del segmento que le sigue en dirección aboral. Eso empuja al bolo. Esta respuesta peristáltica se conoce como ley de los intestinos. Los seres humanos, cuando están en ayunas, no tienen contracciones uniformemente, sino que alternan ciclos de reposo o con muy pocas contracciones, seguidas de contracciones que finalizan abruptamente. Las contracciones no ocurren simultáneamente en todos los segmentos del intestino, sino que van migrando hacia la porción distal, tardando hora y media en ir desde el duodeno hasta el ilio. En clases anteriores
Hemos señalado que a este patrón de contracciones se le denomina complejo motor migratorio. También recordarán que el complejo motor migratorio barre los contenidos no digeridos del estómago, moviéndolos hacia el intestino delgado y grueso, y ayuda a evitar la proliferación bacteriana en el intestino superior. Cuando se ingieren los alimentos, el complejo motor migratorio desaparece y las contracciones intestinales se distribuyen de manera más uniforme a lo largo del tiempo. El patrón más común que aparece son 2 a 3 contracciones secuenciales separadas por unos periodos de 5, 10, 15 segundos. Estas contracciones son de intensidad variable y no tan fuertes como las que se producen durante el complejo motor migratorio. Las contracciones del intestino están controladas por la actividad de las células intersticiales de Cajal, por la inervación del sistema nervioso autónomo y por péptidos y hormonas gastrointestinales. Tal y como ocurre en el estómago, en el intestino delgado hay un potencial de membrana con despolarizaciones cíclicas y repolarizaciones que se suceden rítmicamente, conocido como patrón de ondas lentas, y es el patrón eléctrico basal. Las ondas lentas no ocurren simultáneamente en todo el trayecto, sino que hay una propagación en sentido oral a voral y una menor velocidad de propagación en los tramos intestinales más distales. En el intestino delgado, las ondas lentas por sí mismas no inician contracciones. Las contracciones son iniciadas por un segundo evento eléctrico denominado potencial pico. Los potenciales pico son despolarizaciones rápidas que se producen durante la fase de despolarización de la onda lenta, generando contracciones. Durante la fase de repolarización de la onda lenta, el músculo se relaja. Aunque las ondas lentas en sitios adyacentes a lo largo del intestino están siempre presentes y están relacionadas temporalmente, la ocurrencia de los potenciales pico a menudo se localiza. Si en 2 segmentos intestinales adyacentes las ondas lentas exhiben potenciales pico, se producen contracciones de segmentación. Como se explicó antes, no todas las ondas lentas van acompañadas por potenciales pico y contracción muscular. La ocurrencia de potenciales pico y las contracciones está regulada por la actividad nerviosa y por péptidos y hormonas que actúan localmente o por vía sanguínea. Ciertos reflejos dependen del sistema nervioso entérico y otros del sistema nervioso autónomo extrínseco. El reflejo peristáltico o ley de los intestinos que mencionamos ya depende de un sistema nervioso entérico intacto. El reflejo intestino-intestinal que ocurre cuando un área del intestino se distiende excesivamente provoca la inhibición de la actividad contráctil en el resto del intestino. Esto depende del sistema nervioso extrínseco, pues al seccionar los nervios extrínsecos se suprime este reflejo. Además, el intestino delgado está bajo la influencia de los centros superiores del sistema nervioso. De allí esas expresiones floridas que tenemos los venezolanos para las manifestaciones intestinales cuando alguien está muy asustado. Además del control neural, muchos mediadores circulantes y locales alteran la motilidad intestinal. La epinefrina, liberada por las glándulas suprarrenales, tiende a inhibir las contracciones. La serotonina, que está contenida en grandes cantidades dentro del intestino delgado, estimula las contracciones, al igual que algunas de las prostaglandinas. La gastrina, colecistoquinina, motilina e insulina estimulan las contracciones, mientras que la secretina y el glucagón tienden a inhibirlos.
En el ilion, la fase 2 del complejo motor migratorio tiende a agruparse en descargas de ondas de mucho mayor duración que se propagan distalmente, facilitando el paso del contenido del ilion al colon. La unión entre el intestino delgado y el colon es el esfínter o válvula iliocecal. El esfínter iliocecal está cerrado en situación de reposo y está controlado por el nervio vago, los nervios simpáticos y el sistema nervioso entérico. La distensión del ilio produce la relajación del esfínter, mientras que la distensión del colon ascendente provoca su contracción. Probablemente la función más importante de la válvula iliocecal es impedir el reflujo del contenido colónico, lo cual es vital para mantener la relativa esterilidad del intestino delgado. De esta manera, el esfínter iliocecal regula la entrada del quimo en el intestino grueso. También hay reflejos largos como el reflejo gastroilial, mediado por la gastrina, que coordina el vaciamiento gástrico con el grado de distensión del ilion. La motilidad del intestino grueso está organizada para permitir la absorción de agua y electrolitos. El movimiento aboral del contenido y el almacenamiento y evacuación ordenada de las heces son otras de las funciones del colon. El volumen de quimo proveniente del ilion hacia el intestino grueso es intermitente y está regulado, como ya dijimos, por la válvula iliocecal. Hay mecanorreceptores ubicados en ese lugar que registran los cambios de presión en el ilion y el colon. Si la presión en el ilion aumenta, el colon se relaja y viceversa. Las contracciones en el ilion impulsan grandes volúmenes al colon. Una vez allí se produce una amplia variedad de contracciones que en su mayoría son segmentarias. Estas contracciones segmentarias en parte son responsables de la formación de las austras. Estas contracciones segmentarias, al igual que en el intestino delgado, tienen un efecto de mezclado y exposición del contenido a la mucosa, para así facilitar la absorción de agua y electrolitos. El tono del esfínter o válvula iliocecal es miogénico, pero es modificado por mecanismos neurales y humorales. La distensión del colon provoca un aumento en la tensión del esfínter y la distensión del ilion provoca su relajación. Estos dos reflejos son mediados por neuronas entéricas. La distensión del estómago provoca relajación, es el reflejo gastroilial, y está mediado, como ya dijimos, por gastrina y también por colecistoquinina. Las capas musculares del intestino grueso también son dos, circular y longitudinal. Pero en este segmento las fibras longitudinales se concentran en tres bandas planas llamadas taenia coli. Estas fibras van desde el ciego hasta el recto, donde las fibras se abren en abanico para formar una capa. La capa circular son continuas desde el ciego hasta el canal anal. Allí, en el canal anal, aumentan de espesor y forman el esfínter anal interno. Más distales se superponen haces de músculo estriado que conforman el esfínter anal externo. La presencia de taenia coli hace que el colon parezca estar dividido en segmentos llamados austras, formando pliegues en la mucosa y el tejido subyacente. Como las austras son formadas por la capa muscular longitudinal, esta conformación es dinámica debido a la actividad contráctil de la musculatura colónica. Las austras cumplen función de reservorio. El intestino grueso, como otras áreas del intestino, está inervado por las divisiones simpática, parasimpática y entérica del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, en el colon hay dos vías de inervación parasimpática. El ciego, colon ascendente y transverso están inervados por el nervio vago, en tanto que el colon descendente, sigmoides y rectos son inervados por los nervios pélvicos de la región sacra de la médula espinal.
Los nervios pélvicos entran en el colon cerca de la unión recto-sigmoidea y se proyectan dentro del plano del plexo mientérico. Los nervios vagos y pélvicos consisten principalmente de fibras eferentes preganglionares y muchas fibras aferentes. Las regiones proximales del intestino grueso están inervadas simpáticamente por fibras que se originan en el ganglio mesentérico superior, en tanto que las regiones más distales reciben información simpática del ganglio mesentérico inferior. La porción distal del recto y el canal anal están inervados por fibras simpáticas también provenientes del plexo hipogástrico. Cada cierto tiempo, las contracciones segmentarias se organizan, por supuesto, en una dirección de oral a aboral, con lo cual el contenido es propulsado por distancias cortas. Esta propulsión tiene una secuencia de movimiento en masa, luego de lo cual la actividad segmentaria cesa. En ese momento se puede observar la pérdida de las austras. Este movimiento en masa solo ocurre una o dos veces al día. La gastrina y la colecistoquinina estimulan las contracciones que originan movimientos en masa. Cuando el quimo alcanza el colon descendente y el sigmoides, el contenido ya no es líquido, sino está en estado semisólido. Aunque hay menos absorción de agua y electrolitos en estas porciones del colon, las contracciones de la segmentación son ahora más frecuentes y no generan propulsión, sino que hacen lo contrario, retardar el flujo del contenido hacia el recto. El material que entra en esta región durante un movimiento de masas es retenido para reducir aún más su contenido líquido por absorción y luego es propulsado hacia el recto con el siguiente movimiento en masa. El colon sigmoide y el recto son reservorios con capacidad de hasta 500 mililitros en humano. La distensibilidad en esta región permite ir albergando el material desplazado por los movimientos en masa provenientes de las porciones más orales del colon. El recto generalmente está vacío o casi vacío, pero no por eso dejan de ocurrir contracciones. De hecho, la porción superior del recto se contrae segmentariamente con más frecuencia que el colon sigmoide. Esta actividad tiende a retardar el flujo de contenidos hacia la porción inferior del recto. El material pasa al recto durante las contracciones propulsivas del sigmoides o por un movimiento en masa, pero no continúa avanzando porque normalmente el canal anal está cerrado debido a la contracción del esfínter anal interno. Cuando el recto se distiende por la presencia de materia fecal, el esfínter interno se relaja como parte del reflejo recto-esfinteriano y la materia fecal pasa al canal anal. La distensión rectal también provoca la sensación asociada con la necesidad de defecar. La relajación del esfínter interno es transitorio porque los receptores dentro de la pared rectal se acomodan al estímulo de la distensión, de modo que el esfínter anal interno recupera su tono y la sensación disminuye hasta el paso de más contenido al recto, el cual puede acomodar cantidades bastante grandes de material. La salida de la materia fecal presente en el canal anal es impedida ahora por el esfínter anal externo, que normalmente se encuentra en un estado de contracción tónica mantenida por la actividad refleja a través de las raíces dorsales en los segmentos sacros. La defecación ocurre por una serie de actos voluntarios e involuntarios. El músculo elevador del ano tiene un papel fundamental en la defecación. El músculo elevador del ano son láminas superpuestas de músculo estriado, que como saben conforma el piso pélvico. Junto con los músculos puborectal y el esfínter anal externo, conforman una unidad funcional que mantiene la continencia fecal. Un extremo del músculo puborectal se inserta en el tubérculo púbico izquierdo y el otro en el tubérculo púbico derecho,
formando un lazo alrededor de la unión del recto y el canal anal. Debido a esta disposición, la contracción del músculo puborectal forma el ángulo anorrectal que bloquea el paso de las heces. Al defecar, la musculatura del suelo pélvico se relaja para permitir que el aumento de la presión abdominal empuje el suelo pélvico hacia abajo y la curvatura formada por el músculo puborectal se rectifique. El reflejo recto esfinteriano y el acto de defecar están bajo control neural. Parte del control se encuentra en el sistema nervioso entérico, pero es reforzado por la actividad de neuronas dentro de la médula espinal. La destrucción de los nervios del área anorrectal no necesariamente resulta en incontinencia fecal. La sensación de distensión rectal, así como el control voluntario del esfínter anal externo, está mediada por vías dentro de la médula espinal que conducen a la corteza cerebral. La destrucción de estas vías provoca una pérdida de la capacidad voluntaria de la defecación.